Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. En esta oportunidad, como invitado, tenemos al periodista Gerles Álvarez, a quien conozco desde hace ya varias décadas en realidad, cuando trabajábamos un poco, colaboraba con la revista Saber en la República, dirigida por nuestra gran amiga. ¿Te acuerdas, Gerles, de nuestra amiga la China Barrantes, no? Claro, Carmen Barrantes, la muy excelente periodista Carmen Barrantes. Que nos involucró en temas de ciencia y tecnología, allá por Jesús María, Pueblo Libre, tenían ahí su oficina, en fin, muchas cosas que han pasado de los años 90 hasta estos tiempos. La ciencia y la tecnología era nuestra bandera y claro, hemos seguido Herles por el lado del periodismo y el que habla por el lado de la docencia, la investigación. Hemos seguido los eventos relacionados con la ciencia y la tecnología. Y un evento increíblemente sorprendente, inesperado, es que, eh, no vamos a contar los detalles, el presidente actual que menciona pues que su gran tema es la ciencia y la tecnología, era presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso antes de que por los sucesos que ya conocemos todos se convirtiera en presidente de la República. Bueno, pero el tema es, alguien que tanto ha defendido la ciencia y la tecnología ha designado 18 ministros y queremos ver si es que su pensamiento se ha reflejado en el nombramiento de los ministros, o sea, qué tipo de especialidad, etcétera, de dónde vienen, cuáles son las características de estos ministros. Y Gerles ha hecho una investigación al respecto. Por favor, Gerles, cuéntanos un poco qué cosas has descubierto. Sí, Modesto. En realidad 19 ministros, Modesto, porque cuando juramentó el gabinete habían 18, faltaba un ministro, el de Energía y Minas, juramentar, que lo hizo al día siguiente. Tenemos 19 ministros, ¿no? Que ha designado este gobierno de transición de Francisco Sagasti. Bueno, lo que he tratado de hacer siempre basándonos no solo en el periodismo, sino también en los hechos, en los datos, y no tanto en la opinión o las percepciones que son definitivamente subjetivas, es determinar o acercarnos a un perfil del gabinete, ¿no? Ese gabinete qué característica tiene en base a los ministros que han sido designados y sobre todo, como dices tú, si corresponde o hay correlación con el tema enunciado de la ciencia, ¿no? Del interés o la importancia de la ciencia que da o que esperamos o que se supone que da el presidente Francisco Sagasti a partir de su discurso, ¿no? Entonces, lo que he hecho es basarme en fuentes y hacer un consolidado de datos que nos va a permitir tener ese perfil, una descripción. Si te parece, lo podemos ya ir exponiendo. Para eso, por Adelante, favor, adelante. compartir la pantalla. Voy a compartirla. Muy bien. Entonces, como dije, Hay la que idea poner de ahí este, pantalla completa. a ver, sí, Más abajito. sí. Ahí Entonces, está. como dije, lo que quería hacer es tener en base a los datos existentes de dos fuentes principalmente, que ahora las voy a mencionar, es cuál es ese perfil de este nuevo gabinete transición y si corresponde con la tan expectativa o el tan expectativo mensaje y enunciado de la ciencia, ¿no? Que se está haciendo tan, por un lado, de moda, pero también se está poniendo en la agenda pública y en el debate, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que podemos ver de este trabajo, ¿no? Como les dije, hay dos fuentes que he tomado. Una es de Instituto Apoyo Comunicación, que al día siguiente de juramentado a los ministros, elaboró ya un perfil de las 18 carteras. Y luego, apelando al portal del gobierno peruano, que es un portal de acceso público, donde podemos tener
ingreso a la información de todos los ministerios, de los ministros, los funcionarios y por supuesto sus respectivos currículums. Eso me permitió, a manera de síntesis, en una primera presentación, en cuanto al perfil, poder señalar lo siguiente, que es un perfil paritario, tomando en cuenta la conformación entre hombres y mujeres. Estamos hablando de un gabinete bastante sui generis, comparados con los anteriores gabinetes, donde hay una presencia bastante paritaria de mujeres respecto a hombres. Estamos hablando de 8 mujeres en el gabinete y 11 hombres. De esas mujeres, cabe resaltar un dato que es inédito en el país. Tenemos a una mujer por primera vez en la historia de nuestro país como ministra de Defensa, que es un ministerio vinculado al tema militar y por supuesto el tema militar vinculado prácticamente o determinantemente al tema de manejo de hombres militares, ¿no? En el caso de este gabinete, por primera vez ocupan en el Perú, en Sudamérica y en el mundo ya han habido ministras de defensa, pero en el caso peruano es la primera vez que sucede. Entonces, lo primero que llama la atención Cabe es que el señalar, gabinete, Gerles, sí, que también hay generalas, creo yo, ya mujeres, ah, ¿no? por supuesto, pero en este caso estamos hablando inédito porque el ministro de Defensa, en este caso la ministra de Defensa, es la que maneja la política de defensa y por lo tanto es la que lidera a los 3 sectores de las Fuerzas Armadas. Y es importante resaltarlo que por primera vez pasa eso y está en las manos de una mujer en el Perú, ¿no? Luego también hay una paridad en cuanto a edades. Ahora voy a detallar después. Estoy haciendo un primer resumen y después vamos a entrar en detalle, ¿no? La paridad en edades va desde un grupo de 35 a 55 años y otro grupo de 56 a más de 65 años. Es decir, hay una paridad casi 50-50 entre estos dos grupos de edades, lo cual demuestra que por edad es un gabinete también de gente madura, de gente adulta y por supuesto también con buena cantidad de años y de edad que da la experiencia en cada uno de ellos, ¿no? Es un gabinete en realidad desde el punto de vista del perfil de sus profesiones, de sus actividades laborales anteriores, básicamente técnico, diríamos. Incluso me animaría a usar la palabra tecnocrático, porque la mayoría de ellos, como ahora voy a pasar a detallar, vienen del sector público, una gran importante experiencia en viceministerios, ministerios, en empresas privadas, donde ellos han desempeñado fundamentalmente responsabilidades y funciones tecnocráticas, ¿no? Entonces, no es tanto un perfil como se está mencionando, ¿no? O la expectativa lleva a eso, a pensar en que haya una importancia de un rol científico en los ministros. No, definitivamente no. Es fundamentalmente tecnocrático, ¿no? Lo cual también es interesante porque los gabinetes por esencia en el Perú se caracterizan por ser políticos más que tecnocráticos, ¿no? En este caso, tenemos un gabinete eminentemente tecnocrático. Luego hay una continuidad de respaldo a la política económica, eso es clarísimo, a través de los ministros, en este caso del ministro de Economía, que desde antes de su juramentación es un ministro conocido en el sector público y por supuesto alineado y respaldando el manejo de la política económica que ha venido siendo desde el gobierno de Vizcarra, con un gran equilibrio y razonamiento fiscal. Así que por ese lado se continúa la política económica y por el lado del sector educación se nota que el perfil de este gabinete está alineado también a respaldar y a seguir con la reforma universitaria de la SUNEDU, ¿no? Que era lo que estaba justamente en peligro o que representaba el peligro el gobierno transitorio que cayó de Merino y que sin embargo con este gabinete se retoma esta senda, ¿no? Por el lado de ministros que repiten, o mejor dicho, que regresan del gobierno de Martín Vizcarra, estamos con 2 ministros, que es el de Salud y el ministro de Cultura, y como dije, ¿no? Este gabinete parece indicarnos, y así está demostrándonos hasta ahora, que se va a encargar de todo lo técnico. Eso es trabajo del gabinete. Y lo político va a estar en manos estrictamente del presidente de la República, ¿no? Como que se ha dividido claramente el trabajo y eso es lo que caracteriza a este gabinete. Ahora sí, vamos a pasar a los datos que nos permiten ya entrar en un poco más de detalle lo que he mencionado. En cuanto a lo que es la edad, la paridad que mencionaba yo,
existe una paridad, casi una equidad entre hombres y mujeres, ¿no? Estamos hablando 11 mujeres, perdón, 11 hombres y 8 mujeres. En cuanto a edad, les mencionaba también que la paridad se da en estos dos principales grupos de edades, ¿no? De 38 a 55 años, es decir, personas, hombres y mujeres, que tienen pues una, digamos, un rango de edad importante donde han transitado tanto el sector público como el sector privado, también han tenido una formación profesional académica importante, lo cual les da la experiencia para asumir las carteras. Sin embargo, también tenemos de los 19 a 11 personas, 11 ministros y ministras, que están en el rango de 56 a 65 años o más, lo cual incluso incrementa su experiencia tanto personal como profesional. En cuanto al origen, al nacimiento de los ministros, es un dato interesante que resaltar. Eh, la mayoría, casi la totalidad de ellos son de Lima, han nacido en Lima, y solamente dos vienen de regiones. El caso del ministro de Economía, por ejemplo, que es ayacuchano, ¿no? Y el del ministro de Agricultura, que es trujillano. O Eso sea que quiere ese decir, es un gabinete limeño para gobernar al Perú entero. así es, esa es una de las deducciones que podríamos sacar de este dato, ¿no? Definitivamente es limeño. Sería interesante hacer un análisis más fino, de repente para una segunda oportunidad, el distrito donde han nacido. Ah, por supuesto, esto da para entrar a mayor detalle, como en la ciencia, ¿no? Que vamos de lo general a lo particular. Y sí, me comprometo a en una segunda oportunidad a tener esos detalles más específicos, ¿no? Que sería interesante saberlo, ¿no? Pero como dices tú, es limeño. Y no solamente es limeño por el nacimiento, sino también limeño por el lugar de residencia de los ministros, ¿no? Que incluso en el caso del nacimiento son 17 que han nacido en Lima y en el caso de residencia son 18 los que residen en Lima, y solo uno es el que reside o residía en provincias porque ha tenido que mudarse a Lima, el ministro de Agricultura. ¿Se acuerdan que el ministro de Agricultura juró por Zoom, si no me equivoco, o de manera virtual? Es porque se encontraba pues en Trujillo, ¿no? Entonces, definitivamente, por nacimiento o por residencia es un gabinete eminentemente limeño para gobernar al Perú, cosa que no es nueva, ¿no? Si hacemos un poco el análisis, este mismo análisis de otros ministros, de otros gabinetes, es lo mismo. Y esto es explicable por el centralismo que caracteriza a nuestro país, ¿no? Incluso Vizcarra, No, Vizcarra es moqueguano, ¿no? Pero él, no digamos, me seguía refiero la... a su Ah, gabinete. el gabinete de Vizcarra, sí, también. La mayoría de ellos, no tanto como en este caso 17, estaríamos hablando de unos 13 o 14 que son limeños, ¿no? Pero definitivamente sigue predominando el nacimiento en Lima de los ministros, ¿no? Entonces, otro dato también interesante es el de las profesiones, ¿no? Para saber cómo está conformado estos ministros en función de sus profesiones, ¿no? Eh, claro, hay una expectativa cuando el presidente menciona el tema de la ciencia, su importancia y también la trayectoria que él tiene vinculada a actividades científicas, pensar de que el gabinete va a tener también una cierta relevancia en la formación científica de sus ministros, ¿no? Sin embargo, en los hechos podemos comprobar que no. La profesión que más predomina es la de abogados. 7 abogados. Este sí es un dato interesante porque que más o menos revisando otros gabinetes, no ha habido como en este gabinete tanta presencia de abogados. Es decir, la abogacía, Podría decirse que esto parece que la demostración que el Perú y la política está judicializada. así es. No es Bueno, casual, ¿ah? Porque... déjame Sí, sí, contarte una dale. anécdota, Gerles. En los años 90, como científico interesado en el ambiente, eh, fui pues a algunas charlas, a algunos cursillos relacionados con el ambiente. Ujú. Pensé que ahí iba a encontrar pues biólogos, ingenieros ambientales, y me encontré con que la mitad era abogado. Entonces yo les pregunté, ¿y ustedes por qué vienen a este curso? No, es que tenemos que saber la ley para defender a la empresa. Que no querían defender el ambiente, sino defender a la empresa. Qué curioso, No parece es, lo no mismo es, acá.
no es casual esto, Modesto, ¿ah? Definitivamente esto se explicaría por una razón fundamental, ¿no? La crisis que vivimos es una crisis de Claro, institucionalidad, es judicializada, una pues. crisis, sí, la política está judicializada, ¿no? Y Y hay eso que se es refleja mejor tener un buen definitivamente, ¿no? abogado para que haga las cosas legales, aunque no necesariamente legítimas, un Ajá, buen abogado para, digamos, guardarse las espaldas. claro, para saber cómo defenderse o para saber cómo apegarse a la ley, ¿no? Cualquiera de esas dos posibilidades. Y el otro grupo de profesionales que caracteriza este gabinete son los economistas. Obviamente, hay un economista en la cartera de economía, eso es lógico que esté un economista en esa cartera, pero hay economistas en otros sectores. Entonces, si estamos hablando de abogados y de economistas, es decir, la parte legal y la parte de manejo económico, economicista del país, definitivamente son la mayoría. Estamos hablando que de 19 carteras, de 19 ministros, 11 están distribuidos entre abogados y Oye, economistas, pero ¿no? lo que más me sorprende, Gerles, lo que más me sorprende es psicólogos, 3 psicólogos. Sí, ¿Algún sí, sí. problema de ese orden? Son psicólogos sociales, lo cual quiere decir que de pronto también el aspecto de gestión social, el aspecto de manejo de la psicología social, es un aspecto que preocupa y que resaltó el presidente Sagasti y por eso su convocatoria en el gabinete, ¿no? Para tener un manejo social. No olvidemos que hemos salido de una protesta muy terrible, muy fuerte, donde han perdido la vida dos peruanos y donde el tema de la psicología social es clave, ¿no? Y sobre todo Interesante lo que también, señala, porque si tú pones los temas que tú estás en este momento ah, mostrando, describiendo, tienen que ser resueltos por psicólogos, sociólogos y periodistas. Y veo ahí justamente que entre psicólogos, sociólogos y periodistas hay 5 de 19. Es un número muy importante. así es. Sí, sí, lo cual quiere decir que hay una conciencia y racionalidad del presidente en elegir a su gabinete, enfocando las necesidades que tiene de enfrentar en sus 8 meses de transición de gobierno y los ministros que requiere para ello, ¿no? No es casual, porque en esas cosas no hay casualidades, ¿no? No hay azares. Y bueno, eso es lo que distingue, pero como vemos, no estamos viendo a ningún científico. Quizás Pilar Massetti como médico, diga, de las ciencias de la medicina, pero Bueno, después, ella está ahí porque sabemos claramente pues que esta pandemia ella ha demostrado claro, cierto manejo, aunque hay mucho claro, crítico, ¿no? Y claro. sí, pues, Y aún así, no podríamos decir que es una científica, más bien ella es una profesional de las ciencias médicas, pero más dedicada a la administración, gestión pública de la medicina, ¿no? Que es otra cosa. Ella creo, si no me equivoco, es una neuróloga, si no me equivoco, y bueno, sí, pues, pero su tarea ha sido básicamente gestión pública, ¿no? Entonces, no hay, pues, en el gabinete, en cuanto a profesiones, un ministro que pueda decir, este ministro viene de la ciencia, ¿no? Ha hecho investigación científica, es un científico, maneja el tema y que podría eso aplicarlo a su cartera. No hay, ¿no? Entonces, ahí nomás ya estamos comprobando que no le alcanzó al presidente, de pronto es eso, ¿cierto? O priorizó temas que no pasan por el lado de la ciencia, a pesar de su mención, a pesar del anuncio que hizo y de la expectativa que ha generado el presidente Sagasti, ¿no? En cuanto a universidades, es un dato interesante también a tomar en cuenta, ¿no? ¿De qué universidades vienen los ministros? Eh, y definitivamente, la mayoría de ellos, 9, la vienen mitad, de, prácticamente la mitad, sí, prácticamente la mitad, ¿no? 49, 48% vienen de la Universidad Católica, donde él eh, enseña. además donde él enseña, ¿no? Y lo cual tampoco es nuevo, ¿no? La Católica es una de las universidades que en estas últimas décadas pues, de tener la mayor cantidad de ministros, donde han estudiado los ministros en esta universidad, ¿no? Lo cual pues también indica que hay un predominio, no digamos monopolio, pero una hegemonía de la universidad en cuanto a profesionales que egresan de ella y llegan a ocupar las carteras, ¿no? Luego tenemos ya en un segundo orden muy bajo de la Universidad San Marcos, 3 de ellos. Y luego de otras 7 universidades de Lima y de distintas partes del país, sobre todo de Lima, son, digamos, lo que correspondería al resto del gabinete.
Por lo tanto, tenemos así como un gabinete que por su nacimiento es limeño, este es un gabinete predominantemente de la PUC, de la Católica, ¿no? Por decirlo así el dato. No es lo Luego, que, no es lo sí, que podríamos decir un gobierno popular. definitivamente, ¿no? Definitivamente, porque sabemos que la Universidad Católica no es una universidad de acceso para sectores socioeconómicos bajos, sino más bien pudientes, ¿no? A no ser que uno tenga una beca y que es muy difícil conseguirla, pero definitivamente pues es una universidad de élite, ¿no? Y de élites, ¿no? Élite, hay que ser claro en eso porque élite quiere élite económica, digamos, ¿no? Sí, No, élite no la económica, ¿no? intelectual, ¿no? Así es, así es. Bueno, esas son ya las pautas que nos va indicando, ¿no? Luego, por tipo de universidad, también es interesante, ¿no? Hablamos tanto de la educación y hablamos tanto de la importancia de la educación, y eso pasa, como yo te escuché a ti varias veces, y tú eres pues un reiterativo e incesante que mencionas el tema de la educación, y no cualquier educación, sino la educación pública, ¿no? Porque en realidad en los países y en el mundo desarrollado es la educación pública la base, es la educación pública lo mejor de la formación profesional, y eso es lo que explica el desarrollo de los países. ¿Y qué está pasando en el Perú con nuestros ministros? 12 de los Propósito, 19... Sí, antes de que sigas, te contaré pues que eh, me quedé sorprendido al enterarme la semana pasada de mis contactos que tengo en Estados Unidos, de enterarme que en Estados Unidos los profesores de las universidades públicas ganan más que los profesores de las universidades privadas. Imagínate, en el país más capitalista que uno tiene, ¿no? así es, O sea que la educación, lo que se trata es básicamente que todo el mundo esté bien educado, ¿no? Nosotros, en mi caso, por ejemplo, yo no tengo, como dicen, no soy ni de derecha ni de izquierda, cualquiera que sea el modelo económico que se tenga, la gente debe ser educada, por lo menos tener igualdad de oportunidades. El presidente Sagasti a cada rato está hablando de igualdad de oportunidades y justamente parece que no ha dado igualdad de oportunidades a las universidades estatales. Y eso significa que el Estado debe masificar la educación para que todo el mundo sea educado y no solamente los que tienen plata, pues no se, ya eso no tiene sentido. En fin, bueno, continúa así por es. favor. Así es. Entonces, eso vemos, por ejemplo, la realidad que nos muestra estas cifras, ¿no? La mayoría de los ministros tienen una formación en universidades privadas. ¿Qué pasa? Ahí uno podría hacerse varias preguntas, ¿no? Que no hay personas profesionales peruanos de universidades públicas que puedan revertir esa estadística, por ejemplo, que sea la inversa, que sean no solo 12, 13, 14, 15, ¿por qué no los 19 ministerios y sus ministros que vengan de universidades públicas? Que no hay, o el tema es que más bien, como dices tú, ¿no? Hay una exclusión, porque no es necesariamente un tema de que no hay profesionales, sino que están excluidos por todas las razones que ya vemos, ¿no? Razones estructurales, económicas, falta de inversión en la educación pública, desmantelamiento de la universidad pública, y como creo que tú lo mencionaste varias veces, ¿no? No importa en el país ya la educación pública, ¿no? Está abandonada, eso, tú No dijiste solamente abandonada. eso, Gerle, no solamente eso, sino que los que gobiernan el país, que como tú ves, mayormente vienen de privadas, eh, hacen las normas del Estado para ayudar a las privadas. Así Tenemos la es, famosa beca 18, que así creo que es, algo así como 10.000 estudiantes son pagados por el Estado para que estudien en las universidades privadas. Bueno, así es, yo me pregunto, bueno, de repente eso es un buen modelo. Es un buen modelo, hay que eliminar entonces las universidades públicas y pongamos la plata para matricular en las privadas. Pero eso de tener becas, pensiones que se le pagan a las privadas y se mantiene a las públicas con bajos presupuestos, ahí hay un problema, ahí no hay una lógica, ¿no? Si yo así tengo es. universidades públicas, ¿por qué tengo que darle plata a las privadas para que vayan los estudiantes? Lo lógico sería o bien fortalecer las estatales para abrir la educación para todos, ricos y pobres, como lo hace Alemania, Francia,
o bien cerrar las públicas y pues dar plata para que los que puedan, con su capacidad, ingresen a las privadas, pues debe haber una lógica. Tú sabes que Claro, en Alemania la educación es pública y en Norteamérica las pensiones más bajas, incluso en las estatales, está a $50,000 al año, y hay muchos norteamericanos que se está yendo a Alemania porque les da pues todo gratis, y encima Alemania dice que ellos van ganando porque se están quedando allá los formados, o sea que ahora que el conocimiento es la riqueza, mientras más cerebros tengas en tu país, mejor. De modo que hay una competencia por jalarse a los cerebros, y en eso estamos perdiendo porque estos países están llevando a nuestros mejores científicos, ingenieros, y nosotros nos estamos quedando pues con abogados, economistas, sociólogos, psicólogos, que claro. además gobiernan el país. Bueno, Sin desmerecer esas carreras, ¿no? Pero no, no, también hay para que ser bien nada, claros, hay que para ser bien nada. claros, ¿no? Que la riqueza hoy en día tiene que replantearse. No, No no, para yo no está estoy en lo desmereciendo, lo que material. pasa es que estamos hablando acá de lo que tú pusiste, equidad. Nosotros somos Así es. partidarios de la igualdad de oportunidad y la equidad. Este Así. término equidad es un concepto que ha venido del exterior con mucha fuerza, ¿no? También el acoso sexual, todos esos asuntos. Y nosotros, claro, adoptamos, con buen criterio adoptamos, pero solamente adoptamos porque viene del exterior. Ujú. Y lo que deberíamos adoptar también es la equidad en profesiones, la equidad también incluso en etnia, ¿no? Hay algunos ministros en otros gabinetes parecían extranjeros. Nuestro propio presidente tiene un apellido que no se pronuncia bien, es el materno. O sea, no hay una equidad en etnia, en apellidos, sí en género porque viene del exterior, de modo que estamos todavía colonizados. Espero que con el tiempo haya más equidad, pues por lo menos haya una equidad que tenga que ver con el desarrollo de los países. Tú sabes que Corea del Sur y China, ahí es todo lo inverso, casi todos son técnicos, ingenieros, científicos, los que están en los consejos de ministros o su equivalente. Aquí, y Japón también, aquí estamos a la inversa, ¿no? Claro. Y este tema de la equidad que mencionas, en realidad pasa, yo diría que es más una etiqueta, ¿no? Y lamentablemente es eso, a veces las cosas que llegan de afuera se convierten en etiquetas, se convierten en moda y todos comenzamos a hablar hasta vaciar el término, ¿no? Y nos quedamos con un término hueco, ¿no? En realidad lo que está mostrándonos estas cifras y lo que pasa en nuestro país es que no solamente no hay equidad, sino que hay exclusión, que eso es Exclusión. pues el problema de fondo, ¿no? Tú eres más, tú eres más concreto. Por ejemplo, en estos casos, ¿cómo podemos hablar de inclusión si la mayoría de ministros, ¿cierto?, han estudiado, y bien que hayan estudiado, pues, ¿no? Ese privilegio que hayan tenido o sus familias que se lo hayan pagado, pero también hay millones de peruanos que tienen todo el derecho también de estudiar en una buena universidad y no les da para estudiar en una universidad como la católica, pero eso no tendría que ser excluyente para que ellos sean buenos profesionales estudiando en universidades estatales y llegar a ser ministros, ¿no? Y lo mismo pasa también con el tema de el lugar donde están esas universidades donde han estudiado los ministros. Por ejemplo, vemos esta cifra donde 15 de las universidades donde han estudiado los ministros están en Lima. O sea, quiere decir que no solamente tenemos ministros limeños, gestionando, dirigiendo las políticas y gobernando el país para todos los peruanos, sino también que han estudiado, la mayoría de ellos en una universidad privada, y que por supuesto esas universidades, tanto la católica como las demás privadas donde han estudiado, están concentradas en Lima. Y las universidades estatales de las regiones solamente tenemos dos. Que tampoco los profesionales de esas universidades estatales de las regiones, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Junín, no, no existen, no pueden estar en un gabinete, por ejemplo, no pueden asumir la tarea clave, trascendental de poder asumir una cartera y desarrollar políticas en beneficio del país y, por supuesto, de las regiones. Eso preocupa, ¿no? Y esa es una tendencia que se mantiene en todos los gabinetes. Voy a hacer, Y sí, preocupa sobre todo porque aparte que hay discriminación, exclusión, así es. aparte de ello, un Estado que se ha manejado
con, digamos, el 10% de la población, digamos, siendo generoso, no puede funcionar. Eso me hace recordar también otra historia mía, anécdota que está, digamos, documentada por un video. Me invitaron a un debate sobre, era el día, el quinto centenario del descubrimiento de América, y ahí pues al final llegué, le mostré que estábamos en un país racista y de exclusión, y Ujú, puse como ejemplo el de la Marina, ¿no? Que claro. casi todos los apellidos eran en esa época extranjeros, de origen extranjero, y le dije esta frase, ¿no? Ahí todos entran por recomendación, por primo de un almirante, sobrino, etcétera. Si de esa manera nosotros escogiéramos la selección nacional de fútbol, no le ganaríamos ni a los arequipeños, un poco para aprender, ¿no? O sea que si nosotros seleccionamos un equipo, cualquiera que este sea la actividad que va a realizar, con los criterios que estamos viendo de una universidad, de una ciudad, pues el país no va a funcionar. No estamos seleccionando a los mejores, porque el hecho que estudien en una privada no significa que son los mejores. Los mejores están en el cerebro, las habilidades innatas están en los cerebros. El hecho que alguien haya sido seleccionado porque puede pagar, bueno, tampoco es una garantía de ser el mejor cerebro. Es por eso que de las universidades estatales estamos nosotros viendo en nuestros estudios que terminan los muchachos y como ya saben que van a ser excluidos, se van al extranjero y están de profesores en universidades prestigiosas, en el extranjero. Y bueno, quien pierde obviamente es el país. Si seguimos así con esta política de exclusión, los excluidos simplemente nos dejan, ¿no? Es Así lo es. triste para el país. Así es. Y bueno, lamentablemente no le podemos pedir más a este presidente porque tiene 8 meses o un poco menos de gobierno, pero ya nos está indicando que eso es lo que predomina en el país, ¿no? Básicamente un centralismo excluyente, diríamos, ¿no? Todo se concentra en Lima y en Lima se manifiesta la exclusión más grande que pueda haber, ¿no? Desde todo punto de vista, desde el punto de vista socioeconómico, de punto de vista cultural, de punto de vista tecnológico. Es decir, la exclusión es así, pues es todos los puntos de vista que imposibilitan el desarrollo del ser humano, ¿no? Entonces, otro dato también, en cuanto a lo que han estudiado a nivel ya de posgrado, ¿no? En el gabinete hay 12 ministros que tienen posgrado de maestría. Esto lo he comprobado también en SUNEDU, porque también hay muchos que pueden decir que son magíster, pero no lo son, o han estudiado, no han terminado, o han terminado, pero no han sacado el posgrado. Sí, comprobado, hay 12 ministros que tienen el posgrado de maestría. Hay 4 ministros que no tienen ningún estudio de maestría y hay 3 ministros que han concluido sus estudios pero no han sacado la maestría, ¿no? Ahora, ¿qué especialidades de maestría han llevado? Tenemos que lo que predomina son los aspectos legales, los aspectos administrativos de gestión pública y los aspectos sociales. Es decir, entre esos suman 9 ministros que han llevado maestrías vinculadas a esos temas, que está vinculado al inicio de la exposición, ¿te acuerdas? Que decíamos, ¿por quiénes está conformado este gabinete? Básicamente gente, abogados, economistas y sociales. Entonces, eso se refleja también en la especialidad de maestría que han llevado, ¿no? Y luego tenemos ya un caso por cada referencia, uno que ha llevado maestría en economía, que es el ministro de Economía, salud, la ministra de Salud, comunicación, recursos naturales, urbanismo y diplomacia, ¿no? Por lo tanto, entonces, el tema de la formación científica a nivel de posgrado tampoco está presente en este gabinete, ¿no? Quizás por ahí el tema de recursos naturales con el ministro Quijandría de Medio Ambiente, pero es básicamente gestión de los recursos naturales, no es investigación en recursos naturales, ¿no? Luego, ¿dónde han No, estudiado esa que mira, maestría? te diré además que nuestro presidente es también, se ha dedicado un poco a la gestión Sí, de, sí, de recursos para becas, fundaciones.
no sé si ha hecho investigación. En todo caso, sería bueno también investigar este tema porque los investigadores científicos o tecnológicos reconocidos por el CONCITEC tienen allí pues sus indicadores, ¿no? Sí, sí, Publicaciones Scopus. Habría así que es. ver cuántas publicaciones Scopus ha hecho nuestro presidente. Claro, porque aparentemente es fácil caer en este tema, ¿no? Una cosa es trabajar, gestionar temas. Eso no lo hace a uno científico, ¿no? Uno puede incluso estar metido en el campo de instituciones científicas sin necesidad de hacer investigación científica. Es un gestor, es un funcionario, un directivo, pero otra cosa es el científico, ¿no? El que tiene investigaciones realizadas, tanto de ciencias puras como también tecnología, pero bueno, ese es un tema también que estoy anotando para profundizar, ¿no? Lugar de la maestría, como era de esperarse, pues, ¿no? La mayoría de los que han estudiado maestría, que son 15 que han estudiado maestría, de 15, 10 han estudiado sus maestrías en Lima, y solamente, y bueno, los cinco restantes, dos en Estados Unidos, dos en Inglaterra y uno en Costa Rica. Doctorados, de nuestros 19 ministros, ¿cuántos tienen doctorados? Solamente tres. Y 16 no tienen estudios de doctorado. Y eso va contra el sentido de digamos, la meritocracia, porque se supone que hay que escoger lo mejor en cada disciplina y se entiende que lo mejor es aquel que por lo menos ha llegado a grado de doctor, ¿no? Claro, digamos, sería el máximo, ¿no? La excelencia, ¿no? Pero bueno, ese es también otro de los temas a tomar como referencia para ver qué está pasando, ¿no? Y sobre todo, qué se puede plantear al respecto, ¿no? Luego, en cuanto al trabajo, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su experiencia laboral? Definitivamente es un gabinete que tiene 17 de los ministros vienen o han trabajado en el sector público, buena cantidad de años. Dos no tienen experiencia en el sector público. De esos 17 que han trabajado en el sector público, principalmente vienen de viceministerios, prácticamente han sido viceministros hasta el momento antes de su designación y luego han pasado a ser ministros, y tres han sido ministros, ¿no? Entonces estamos hablando que 10 de ellos están vinculados o tienen una experiencia laboral, tanto como ministros como viceministros. Los demás vienen con experiencia en municipalidad, en jefatura de gabinete asesores, es decir, asesoría del Congreso, presidencia del Consejo de Ministros, defensoría, servir y el servicio diplomático, ¿no? Luego, en cuanto al sector privado, de los 19 ministros, ¿cuántos vienen con experiencia en el sector privado? 10 de ellos tienen experiencia en el sector privado y 9 de ellos no han pasado por el sector privado. ¿Y dónde es que han trabajado en el sector privado nuestros ministros que tienen esa experiencia? La mayoría, bueno, no la mayoría, digamos, de ese grupo, de los 10, 4 vienen de trabajar en ONGs o tienen experiencia de trabajo en ONGs. Tres vienen de empresas, dos experiencia en consultorías, tanto como empresas consultoras como consultores, y uno viene de trabajo de una organización de iglesia, ¿no? Que es el caso del ministro de Agricultura. Si no me equivoco, la ONG se llama Sea Paz, si no me equivoco, ¿no? Entonces, vemos que aparentemente, como en otros gabinetes, los ministros que venían con experiencia privada era la mayoría, en este caso no es la mayoría, y los que venían del sector privado, todos venían de empresa, aquí más bien vienen de ONGs. ¿No? En cuanto a su experiencia de trabajo internacional, ¿no? 10 de ellos no tienen experiencia internacional, 9 sí han trabajado básicamente en organismos de cooperación internacional, organismos de desarrollo, en temas de desarrollo internacional, llámese Banco Interamericano, llámese Banco Mundial, cooperación internacional. Y en este caso, nuestra ministra de Relaciones Exteriores, con una experiencia amplia en embajadas, ¿no? Eh, Otra cosa también interesante, ¿cuántos de nuestros ministros en el gabinete son docentes, han ejercido docencia o ejercen docencia universitaria? De los 19, 10 tienen trayectoria, experiencia universitaria. Obviamente, además del presidente Sagasti, ¿no? Que tiene una experiencia en la Católica, en la del Pacífico, ¿no? Amplia. Y en cuanto a militancia política, que ese es otro dato también interesante,
es que solamente 2 tienen militancia política declarada, ¿no? Y los 17 no tienen ninguna vinculación con ningún partido, ¿no? Entonces, haciendo ese repaso, esa recopilación de datos, podríamos hacer una síntesis del perfil de nuestro gabinete, ¿no? Un poco quiénes son. Como dijimos, es un gabinete conformado por una paridad entre hombres y mujeres y también por edades, en el rango de 35 a 65 y más años. Es, yo diría, fundamentalmente tecnocrático. Viene de formación principalmente de áreas sociales, económicas, administrativas y gestión, y por supuesto legal, ¿no? Experiencia tanto en sector público como privado. Es un gabinete limeño, como lo mencionaste, de formación principalmente académica privada. Tiene una importante experiencia en docencia universitaria y una mínima militancia política. Y como dije, ¿no? Este gabinete ha un poco hecho una repartición de tareas, ¿no? Lo tecnocrático va a estar liderado por la presidenta del Consejo de Ministros y su gabinete, y lo político es tarea del presidente Sagasti, ¿no? Eso pues, Modesto, para compartirte en cuanto a quién es el perfil y quién es quién en el gabinete, ¿no? Muchas gracias, Gerles, muy interesante. Tendrías que publicar esto en una revista científica también, ¿no? Porque es importante que se sepa y compararla con lo que hay en otros países que han tenido éxito en el desarrollo. Así Y es. es una pena pues que no nos haya sorprendido de una manera positiva el actual presidente, porque esperábamos que la mitad de ellos fuese ingeniero o científico. Él ha hablado mucho del tema de ciencia y tecnología, e incluso me parece que en una entrevista pareció decir que no va a tener mucho tiempo para otra cosa que para la ciencia y tecnología. Sí, pero, claro, claro. pero si esto lo veo así, pues me parece un poco preocupante. Gracias, Gerles, por esta interesantísima exposición. Gracias a ti, Modesto, y con gusto, para cualquier otra oportunidad, coordinamos para abordar temas. Me parece importante que en una situación tan subjetivizada, tan polarizada en la que estamos, sobre todo en el tema político, que comencemos a ver la realidad con evidencia, con datos. En la ciencia, pues la ciencia es así. Así es, tú hablas muy bien y dices, ciencia es igual conocimiento. ¿No? No necesariamente hay que sesgarla, como lamentablemente mucha gente ha sesgado que la ciencia es un tema científico, que están en su laboratorio, están encerrados, ensimismados, ¿no? Aislados de la realidad. No, la ciencia es conocimiento, ¿no? Entonces es importante que nosotros, tanto los científicos como los que no somos científicos, como los periodistas, por ejemplo, que es mi profesión, aportemos al conocimiento. Entonces Con hay que datos aportar el concretos, con conocimiento con evidencias. datos, con evidencia. La con- ciencia básicamente es Así es, conocimiento que todo el mundo puede comprobar. Eso es ciencia. No es aquella en que tú dices algo que nadie puede saber si es verdad o no. Eso podría ser usado para estafarte, ¿no? Si tú me dices así que es. esto tiene tal cantidad de proteína, voy a ver cuánto es, lo mido. Si tú me dices que este gabinete es un gabinete científico, vamos a ver cuántos científicos hay. Eso es concreto. Aquí no hay, ni siquiera podríamos, no tendríamos la necesidad de opinar, ¿no? Es la demostración de lo que ha escogido el presidente Sagasti, y es la expresión de una voluntad de gobernar de cierta manera, y lamentablemente pues está un poquito alejado de la forma como hacen los países que han tenido éxito, como Corea del Sur y como lo tiene también China. Así es. Ojalá que lo cambiemos en algún momento, ¿no? Modesto, por ahí tendremos que ir, ¿no? Y ojalá que se cambie. No, pero Pero bueno, tiene que participar pues en el partido de la ciencia.p, que justamente el partido que convoca a toda la gente que quiere saber este conocimiento verificable. me parece muy bien y de eso se trata, que la ciudadanía se involucre con la ciencia, se involucre también en esta interesante e importante iniciativa que acabas de plantear, que es el Partido de la Ciencia, ¿no? Bueno, Modesto, a la distancia, un abrazo y con gusto seguimos en contacto y para abordar más temas que de hecho vamos a tener hasta el cansancio que abordar, sobre todo en esta coyuntura en la que estamos. Seguro, Gracias, Modesto. seguro. Bueno, con nosotros amigos será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao.